Buenos días. Hoy miércoles 17 de febrero del 2021 vamos a dar inicio a la sesión general correspondiente al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad, este foro lo vamos a ceder a nuestros recursos humanos en formación y le toca a los residentes de pediatría presentar un tema que ya nos tienen preparado. Tengo el gusto de presentarles al doctor Jesús Aguilar Ventura, que nos va a exponer un tema de mucha importancia actual que hay que considerar. Él se va a referir a los espectros clínicos de la infección por SARS-CoV-2 en el paciente pediátrico. Jesús, los micrófonos son tuyos, te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Jesús Aguilar, soy residente de segundo año del servicio de pediatría. El día de hoy vamos a ver espectros clínicos de la infección por SARS-CoV-2 en el paciente pediátrico. Como objetivo general es identificar las manifestaciones clínicas de la infección del SARS-CoV-2 en el paciente pediátrico. Bueno, solamente a manera de recordatorio, recordemos que el SARS-CoV-2, esta definición no solamente es de ahorita, esta definición del síndrome de respiratorio agudo severo se empezó a estudiar desde el 2012 con el primer SARS-CoV, el cual es de la familia Coronaviridae. Existen 4 géneros, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 pertenecen al género beta, es un virus RNA monocatenario, es un virus envuelto y se le dio este nombre ya que presenta hasta un 75% de similitud entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. En la imagen de la derecha podemos ver la estructura del virus, en el cual principalmente vamos a resaltar esta proteína S, la cual para poder ingresar es la puerta de entrada del virus hacia la célula huésped, dependiendo de dos proteínas de superficie de estas células, siendo una la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y siendo otra la TP-PRSS2, que ese es el cebador de la proteína S. ¿Qué relevancia tienen con respecto a nuestros pacientes pediátricos estas dos proteínas? La principal relevancia es que esta proteína es dependiente de la edad. ¿A qué me refiero con eso? Que conforme vamos creciendo, esta proteína se va expresando mayormente en diversos tejidos de nuestro cuerpo, tanto en el endotelio, en vías respiratorias superiores. En el paciente pediátrico se encuentra en mayor cantidad en neumocitos tipo 2 que en el epitelio pulmonar, el cual va a tener un efecto protector contra la fibrosis que se pudiera generar. Entonces, dentro de este razonamiento, para que el virus pueda entrar a la célula, requiere de estas dos proteínas. Estas dos proteínas en el paciente pediátrico se han encontrado en menor cantidad con respecto a la del adulto. En diciembre del 2020, el Hospital General de Michigan hizo un estudio en el cual incluyó a 192 pacientes menores de 22 años, la población fue de 0 a 22 años, les tomó PCRs a todos los pacientes, pero tomó en cuenta 3 métodos diferentes o 3 sitios de obtención de la muestra para PCR. Una fue el hisopado nasofaringio, otro fue el hisopado orofaringio y otra fue en suero, viendo que la toma del hisopado nasofaringio se relacionaba mejor con la carga viral o con la presencia de este virus en el cuerpo, a diferencia del hisopado orofaringio o muestra sérica. Este estudio tuvo un plus, aparte de determinar por qué tipo de hisopado se correlaciona mejor la carga viral, ya que en estos hisopados que tomó, mediante estudios de genética, determinó la cantidad de enzima convertida de angiotensina o del receptor que se encuentra tanto en nasofaringe como orofaringe a diferentes edades, viendo que en pacientes de menor edad se encontraba este receptor en menor cantidad, a diferencia de pacientes más grandes. Aquí corroboramos o confirmamos esta aseveración que les comento hace un momento, en el cual este receptor es dependiente de la edad, ¿sale? También, aunque se vio que es dependiente de la edad este receptor, no se relacionó la cantidad de receptor con la cantidad de carga viral. ¿A qué me refiero?
Aquí puede haber pacientes muy pequeños de 0 a 5 años que tienen muy poco receptor. Sin embargo, la carga viral no va a ser diferente a la que va a encontrar un paciente de 10 a 20 años, ¿sale? Entonces, prácticamente, tal vez el receptor nos ayude a que sea más difícil que ingrese a la célula. Sin embargo, la carga viral no se va a modificar. Hablando sobre las vías de transmisión, como sabemos, la principal vía de transmisión es en gotas, por gotitas de flush. Existen otras dos que están muy sonadas, que es la fecal oral y los fomites o superficies, los cuales, aunque se ha encontrado una cierta cantidad del virus, no ha sido suficiente como para generar alguna enfermedad. La transmisión vertical se ha estado estudiando bastante, se ha encontrado que sí hay relación para la transmisión vertical. Sin embargo, en el hospital de Pensilvania, de abril a agosto, realizaron un estudio en el cual incluyeron a 1.471 madres con sus respectivos bebés. Se incluyeron a estos binomios, siendo 83 madres, las cuales fueron positivas para anticuerpos tanto IgM como IgG previo al parto para SARS-CoV-2. De estas 83 mujeres, solamente 44 tuvieron PCRs positivas. De todas estas mujeres, se les tomó muestra de sangre de cordón para determinar la cantidad de IgG e IgM que presentaban en sangre venosa de cordón umbilical. ¿Esto a qué nos referimos? A qué tanta cantidad de anticuerpos pasa de forma transplacentaria. Observando que en realidad la IgM no atraviesa la barrera placentaria, mínimo los anticuerpos IgM contra SARS-CoV-2 no la atraviesa, pero la IgG sí la atraviesa, encontrando de esas 83, hasta en 72 recién nacidos, encontraron IgGs para SARS-CoV-2. Sin embargo, a estos mismos pacientes se les realizó una PCR para determinar si podía encontrarse o transmitirse el virus de forma transplacentaria, encontrando que esto pues no se correlacionó, ya que ningún paciente tuvo una PCR positiva. Y sobre la lactancia materna, hay al principio había muchos tabús sobre no dejar que el niño y la madre estén en el mismo cuarto. Actualmente se ha visto que es mejor que el binomio se encuentre en el mismo cuarto, aunque la madre tenga síntomas de COVID, ya que puede amamantar al paciente, no se pasa o no se pasa a través de la lactancia materna. Sin embargo, siempre y cuando la madre tenga todo el tiempo el cubrebocas y la careta durante la lactancia. Si tiene estas medidas, la madre puede amamantar al bebé, puede estar en el mismo cuarto y es lo que actualmente se recomienda. Ya hablando sobre la incidencia del COVID en pediatría, se ha visto que el principal grupo de edad es de los 6 a los 10 años, hasta en un 33.9% de incidencia. Y después de eso siguen los adolescentes de 11 a 15 años. Sin embargo, esta incidencia hay que tomarla con mucha reserva, ya que depende en qué momento se esté estudiando, es la incidencia que podría arrojarnos cierto estudio. Al principio se creía que solamente podía dar síntomas respiratorios, por lo cual las incidencias eran menores o se presentaban en pacientes más grandes, ya que son los que más síntomas respiratorios van a tener. Sin embargo, los pacientes de menor edad, menores a 5 años, van a cursar también con infección por SARS-CoV-2, sin embargo, no van a desarrollar síntomas respiratorios. Con respecto a cuál es la sintomatología que presentan o cuál es la más frecuente, en este momento que se realizó este estudio, que fue aproximadamente en mayo del año pasado, lo principal que se reportaba era neumonía, ¿sale? Y solamente se reportaban estas 3 enfermedades, ya que como se veía en el adulto, se pensaba que en el niño iba a tener las mismas manifestaciones. Actualmente esto se sabe que no. Es así. De los espectros clínicos que podemos encontrar, se puede encontrar desde una enfermedad leve, moderada, severa, la cual va a cursar con diferentes manifestaciones clínicas, y podemos encontrar también una enfermedad crítica en 1% de la población, la cual va a ser una enfermedad completamente diferente a la que presenta el adulto, siendo que los síntomas respiratorios van a ser los menos frecuentes y los menos severos a comparación de lo que se puede encontrar una enfermedad severa o moderada.
Es importante también reconocer que los pacientes pediátricos en su mayoría van a cursar asintomáticos hasta en un 21% de estos. Sin embargo, este 21% no es nada despreciable, ya que estos pacientes asintomáticos, como bien sabemos, pueden ser transmisores asintomáticos y repercutir en la transmisión dentro del núcleo familiar. Bueno, entrando al espectro clínico de una enfermedad leve, por lo general van a cursar con una infección de vías respiratorias superiores, la cual principalmente va a ser caracterizada por fiebre. Esta puede ser de alto o bajo grado. En realidad no se ha visto una preferencia por qué tanta fiebre pueda generar. Pueden tener tos, estornudos, escurrimiento nasal, un poco de dolor faríngeo. Pueden también, hasta en un 10% de los niños, cursar con anosmia y disgeusia, siendo que en el paciente adulto este síntoma es uno de los más frecuentes. Se ha visto que en el paciente pediátrico tal vez no lo es tanto, pero sí llega a presentarse y puede ser como único síntoma de una presentación de una enfermedad leve. ¿Sale? Esto se explica por lo que les comentaba de la presencia de estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Retomando la enfermedad leve, también pueden tener dolor abdominal, náuseas, vómito y cursar con algún tipo de gastroenteritis. ¿Sale? El dolor abdominal ni siquiera se ha descrito adecuadamente, ya que pueden llegar con sintomatología de dolor abdominal generalizado, pueden presentar irradiaciones, puede enmascararse como un dolor similar a una apendicitis que puede migrar a fosa ilíaca derecha. Se inicia el estudio y posteriormente se ve que el apéndice está normal y en realidad el paciente está cursando con una enfermedad leve por SARS-CoV-2. Lo importante de esta enfermedad leve o de reconocer esta sintomatología es que la mayoría de los pacientes van a cursar con estos síntomas durante 2 semanas o menos, van a tener recuperación y difícilmente van a tener algún tipo de secuela. Ya entrando en la enfermedad moderada o severa, esta no la podemos definir como general para todos los pacientes en edad pediátrica, ya que como bien sabemos, pues el niño tiene cambios dinámicos durante su desarrollo y van a tener diferencias clínicas muy puntuales. ¿Sale? En una enfermedad moderada, lo principal que va a padecer el niño va a ser tos, tal vez una dificultad respiratoria leve, caracterizada tal vez un poco de aleteo nasal, tiraje intercostal bajo, el cual no es persistente, una saturación de oxígeno mayor a 90% y lo más importante, que el paciente no va a requerir oxígeno. ¿Sale? Un paciente que ya tiene una enfermedad severa es un paciente que va a ser persistentemente febril, que la tos va a ser puede ser productiva o puede ser no productiva. El paciente va a cursar con disnea, a diferencia de un paciente adolescente, va a cursar más fácilmente con cianosis central. Y la dificultad para respirar puede ser muy marcada, puede tener disociación tóraco-abdominal, puede tener uso de músculos accesorios de cuello, puede tener apneas intermitentes, por lo general esto en pacientes lactantes. La intolerancia a la vía oral, esto es súper importante dentro de una neumonía, ya que esto, aunque el paciente no desature, ya lo transforma en una neumonía severa. Las alteraciones del estado de conciencia y una saturación menor al 90%, o que el paciente requiere oxígeno suplementario, que el paciente se encuentre somnoliento, ya son datos de una enfermedad severa o una neumonía severa por COVID. Sin embargo, como les comentaba en diapositivas anteriores, en un principio la incidencia de enfermedad en pacientes menores de 5 años era muy baja. La principal incidencia era de 5 a 10 años, ya que nuestros pacientes escolares, preescolares, no van a cursar con enfermedades o con manifestaciones de vías respiratorias superiores, en su mayoría. De la enfermedad moderada o severa en una neumonía en un paciente adolescente, estos sí van a cursar más con una enfermedad similar a la del adulto, presentando mayor sintomatología respiratoria, como es en una enfermedad moderada puede cursar o no con fiebre. La neumonía va a tener datos de dificultad respiratoria leves y más que dificultad respiratoria va a tener aumento de la frecuencia respiratoria, la cual por lo general se define mayor a 30 cuando un paciente es adolescente. En el momento en el que el paciente empieza a usar oxígeno,
o empiece a desaturar, menor a 90%, esto ya se considera una neumonía severa, la cual, a diferencia de la moderada, el paciente ya va a estar febril, la tos, igualmente que en el paciente pediátrico, puede ser productivo o no, va a haber disnea, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 30, va a haber datos de va a haber desaturación y va a haber insuficiencia respiratoria severa, a diferencia de la neumonía severa en el paciente preescolar, en la cual van a cursar más rápidamente con cianosis. Estos pacientes más difícilmente nos van a hacer cianosis y en el momento en que la hagan va a estar mayormente descompensado a comparación de un paciente escolar lactante. Y siguiendo con los espectros clínicos del COVID, seguimos a una enfermedad crítica, o vamos a entrar dentro de una enfermedad crítica. Para poder entender un poquito mejor esto, a partir de abril se empezaron a hacer reportes a nivel mundial sobre casos en los cuales los pacientes presentaban PCRs positivas para COVID, pero no tenían sintomatología respiratoria. Y presentaban síntomas muy similares a una enfermedad conocida como enfermedad de Kawasaki. Esta enfermedad es una enfermedad en la cual principalmente están dañadas las arteriolas en su capa media. Va a estar caracterizada clínicamente por cinco manifestaciones, siendo la principal una fiebre persistente mayor a 5 días, la hiperemia conjuntival, que no va a tener secreciones, va a tener un rash maculopapular, a veces muy parecida al del sarampión, va a haber lengua en fresa o aframbuesada, va a haber edema de miembros superiores y en el transcurso de los días estos pueden llegar a descamarse de forma muy fina en la punta de los dedos. Otra cosa muy característica es que los pacientes pueden presentar adenomegalia mayor a 1.5 centímetros. Esta puede ser tanto bilateral, cervical, o puede ser unilateral, siendo más característica la unilateral. ¿Sale? Y estos son los criterios clínicos y diagnósticos para una enfermedad de Kawasaki. A partir de abril se empezaron a dar reportes de pacientes que presentaban enfermedades similares al Kawasaki, infectados por COVID. Y estos pacientes, por lo general, tienen unas diferencias muy puntuales de una enfermedad por Kawasaki a una enfermedad por Kawasaki secundaria a COVID. Esta enfermedad de Kawasaki o un Kawasaki típico, por lo general, o tienen mayor predisposición los pacientes asiáticos de Japón y China, ¿sale? Y lo más importante es que va a ser en pacientes menores de 5 años un Kawasaki típico, no secundaria COVID, a diferencia de un Kawasaki secundaria COVID, el cual lo vamos a ver o a presentar en pacientes mayores de 5 años. ¿A qué me refiero? Estas características clínicas que les comenté van a ser, si nos llega un paciente que presenta estas características, fiebre persistente por más de 5 días, edema de extremidades, hiperemia conjuntival sin secreción, ganglio unilateral mayor a 1.5 centímetros y el paciente tiene más de 5 años, debemos de sospechar inmediatamente que eso podría tratarse de un Kawasaki secundario a un COVID, ¿sale? A diferencia de un Kawasaki típico, se ha visto que los pacientes latinoamericanos y afroamericanos tienen mayor predisposición para este tipo de infecciones, a diferencia de un Kawasaki típico. Los criterios clínicos en el Kawasaki típico, ya les comenté, son muy característicos. Sin embargo, en el Kawasaki por COVID, las manifestaciones gastrointestinales también se van a ver presentes en su gran mayoría. Aparte de la fiebre persistente, una de las características que más va a llamarnos la atención es que el paciente va a cursar con dolor abdominal, puede estar vomitando, puede tener evacuaciones disminuidas de consistencia, principalmente, aunque también puede cursar con cierto estreñimiento. Entonces, aunado a estas manifestaciones clínicas, si el paciente también refiere molestias gastrointestinales, tiene mayor de 5 años, debemos de sospechar siempre que puede ser un Kawasaki secundario a COVID. Con respecto a los laboratorios, podemos encontrar en un Kawasaki típico tanto trombocitosis, que es lo más característico con respecto a laboratorios de esta enfermedad, ya que en su fase subaguda, que es por arriba de los 11 días del inicio de la fiebre, va a presentar trombocitosis de hasta arriba de 1 millón de plaquetas.
puede presentar leucocitosis, puede presentar una piuria estéril, que básicamente es la presencia de leucocitos sin desarrollo de ningún tipo de bacteria o sin presencia de bacterias en orina. Y aunque el aumento de la AST y la ALT pueden estar presentes en ambas, en el Kawasaki es más característico, en un Kawasaki típico, perdón. Y en un Kawasaki secundario a COVID, lo más característico es una trombocitopenia, ya que la trombocitopenia se asocia directamente a la gravedad. De hecho, se han reportado mayor trombocitopenia en pacientes que llegan con choque asociado a Kawasaki que en pacientes que llegan con síntomas leves. Estos pueden presentar tanto leucocitosis como leucopenia. Puede haber aumento del dímero D o hay aumento del dímero D y ferritina, aunque en realidad por la fisiopatología puede presentarse en ambos. Sin embargo, en el Kawasaki, este aumento del dímero D y la ferritina va a ser más importante. Va a haber aumento del péptido natriurético y del péptido natriurético por los daños cardiovasculares que va a generar el Kawasaki secundario a COVID, y va a haber aumento o alteración tanto del TP como del TTPA. En el Kawasaki típico, lo del daño cardiovascular, o otra de las diferencias, es qué tipo de daño cardiovascular nos va a hacer, ya que en una fase aguda, la cual se define menor a los 11 días, puede presentar tanto pericarditis, derrame pericárdico y una miocarditis. En una fase ya subaguda, que es por arriba de los 11 días, puede presentar dilatación coronaria, y es su principal complicación de un paciente con Kawasaki típico, una dilatación coronaria, la cual va a presentar aneurismas coronarios. Estos pueden involucionar con el tiempo, dependiendo tanto su forma como su extensión. Sin embargo, se ha visto que hasta después de 10 años, 20 años, que son las revisiones más largas que se han hecho, puede presentar estenosis coronaria secundaria a un aumento de la íntima de las arterias. A diferencia de un Kawasaki por COVID, estos no van a presentar tanto daño a nivel coronario, siendo su principal manifestación una disfunción sistólica y diastólica ventricular izquierda, lo cual se va a asociar al aumento del péptido natriurético que previamente les comentaba. Va a haber un movimiento paradójico de los ventrículos, y en menor proporción, hasta en un 10%, va a haber aneurismas coronarios, siendo que estos son la principal característica de un Kawasaki típico. Entonces, aunque estas características o este daño cardíaco va a ser muy diferente entre uno y otro, lo que más nos va a hacer la diferencia para determinar o para sospechar de un Kawasaki por COVID va a ser tanto la etnia de la persona en la cual la presente, y principalmente la edad de presentación, ya que es muy raro encontrar un Kawasaki típico por arriba de los 5 años, siendo que actualmente estamos viendo Kawasakis mayores a 5 años, pero en su mayoría asociados por SARS-CoV-2 o en su totalidad. Dentro de la enfermedad crítica, su incidencia va a ser muy variable, ya que los reportes o los estudios son muy escasos actualmente todavía, en donde va a haber una incidencia de hasta, en China tiene una incidencia del menos del 1%, Italia y España, que es de los primeros países donde reportaron este tipo de manifestaciones clínicas, es hasta el 2% o menor al 2%, y en Australia, donde su población hasta en un 25% es pediátrica, solamente el 4% presentaron esta manifestación. En Estados Unidos, ¿qué se ha reportado? Que los pacientes que requieren hospitalización y que presentan esta enfermedad similar a Kawasaki se han encontrado hasta en un 7.2%. En México, ¿qué es lo que se sabe? En mayo del año pasado, la revisión o una de la información que hay sobre esta enfermedad de Kawasaki asociada a COVID, o que se empezó a reportar como asociada a COVID, es hasta en un 2% la incidencia, y es reportada por el hospital, el Instituto Nacional de Pediatría. Ahora, este síndrome o esta enfermedad asociada a Kawasaki posteriormente se vio que tiene mucho más manifestaciones clínicas, siendo un poco más difícil determinar cuáles son exactamente las manifestaciones clínicas que puede o no presentar para considerarla una infección o un Kawasaki secundario a COVID.
por lo cual se encontraron otros espectros clínicos englobándolos primeramente por el Reino Unido como un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a infección por SARS-CoV-2, que fueron no los primeros, pero uno de los primeros en reportarlo a nivel mundial, y posteriormente la CDC y la OMS reportaron un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que básicamente los dos términos nos hablan de lo mismo, y lo pueden encontrar en la literatura como, cualquiera de los dos conceptos, y prácticamente estamos hablando de lo mismo. Bueno, entrando a las características clínicas, el principal síntoma que va a presentar el paciente va a ser la fiebre. Todos los pacientes que presentan una enfermedad crítica o un factor de riesgo o que nos va a hacer pensar que un paciente que tiene una PCR positiva para COVID en la edad pediátrica que persiste con fiebre más de 5 días, nos tiene que prender un foco de alarma, y más si se asocia a sintomatología gastrointestinal, ya que esta asociación se ha visto muchísimas veces en este tipo de, o como inicio en la enfermedad crítica del SARS-CoV-2. Las manifestaciones mucocutáneas sí se presentan, son las terceras en frecuencia en presentarse, sin embargo son de un inicio más tardío, por lo cual en un inicio lo que vamos a encontrar son síntomas gastrointestinales y fiebre. Otra de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar es, como ya les comenté, una disfunción del ventrículo izquierdo, tanto sistólico como diastólico, movimientos paradójicos de este ventrículo, una dilatación o estenosis de las coronarias, y puede o no presentar arritmias, las cuales por lo general son bloqueos ventrículos auriculoventriculares. ¿Sale? Y los síntomas respiratorios, si nos damos cuenta, no son tan frecuentes, a diferencia de una infección por SARS-CoV-2 en el adulto, en el cual son la principal sintomatología que el paciente refiere o con el cual se nos inicia, siendo que en el paciente pediátrico esta sintomatología se encuentra hasta en un 47%, tal vez menos. Los síntomas neurológicos, que van a ser la cefalea, puede ser fatiga, debilidad proximal de miembros inferiores, de extremidades, y puede haber cambios en el encefalograma, como en el enlentecimiento de la actividad, y las manifestaciones renales, que pues es una insuficiencia renal aguda, la cual se asocia más a todas las manifestaciones previamente ya comentadas. Y bueno, de los estudios complementarios, podemos, o lo que se solicita a los pacientes es una biometría hemática, en la cual nos va a llamar la atención tanto la leucocitosis o la leucopenia, una neutrofilia y la trombocitopenia asociada, que esto se asocia esto se ha visto la asociación con la gravedad del paciente. También puede presentar anemia. En la química sanguínea, el aumento de la creatinina por toda la respuesta inflamatoria o la hiperinflamación que genera este virus. En las pruebas de función hepática, la hipoalbuminemia es más característica más que el aumento de las transaminasas. En los reactantes de fase aguda, aunque en muchas enfermedades el aumento de la PCR se ha asociado, o muchas enfermedades pueden aumentar la PCR, en una infección por SARS-CoV-2 la PCR va a estar persistentemente positiva, así como el aumento de la ferritina. Y dentro del coagulograma, el dímero D, que más que por una alteración, el dímero D, ya que el dímero D va a fungir tanto como reactante de fase aguda, así como nos va a hablar indirectamente del daño endotelial que puede estar generando el SARS-CoV-2 dentro del organismo de nuestro paciente. Y también puede haber aumento de fibrinógeno, que como ya sabemos, esto lo va a predisponer para casos de trombosis. Actualmente, ¿qué es lo que se ha visto para estos casos críticos de infección por SARS-CoV-2 que funciona? A nivel mundial, la Asociación Americana de Reumatología, no hay guías internacionales, o no hay una guía que nos rija actualmente para la infección o para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, y menos en paciente crítico. Sin embargo, en un principio se empezó a tratar con gamma globulina, con lo cual los pacientes tuvieron buenos resultados, ya que es una enfermedad que, si se detecta a tiempo y se inicia el tratamiento con gamma globulina asociado a algún esteroide, en este caso lo que más se ha usado es metilprednisolona,
los pacientes tienen una mortalidad muy baja. En realidad, de la mayoría de estudios, lo que reportan tal vez es la mortalidad de un paciente en un corte de 200 pacientes que se incluyeron en el estudio, que presentaron un Kawasaki crítico. ¿Sale? Ya que detectados a tiempo, el paciente responde adecuadamente al tratamiento. Otros tipos de tratamiento que se han usado, esto es por la similitud que tiene con la infección por Kawasaki, es la aspirina, que por lo general la pueden usar desde 80 hasta 100 miligramos por kilo día. Y también alguna inmunoterapia como es los inhibidores o los antagonistas de interleucina 1, interleucina 6, del TNF-alfa. Sin embargo, pues estos no están bien estudiados y mucho menos en pacientes pediátricos. Y bueno, por mi parte es todo. Espero les haya resuelto dudas sobre las manifestaciones clínicas que puede presentar nuestro paciente pediátrico asociado al COVID. Y pues muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Jesús Aguilar. Le extendemos una constancia de su brillante participación en este evento y a toda la comunidad que en forma virtual nos siguen todos los miércoles en este ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Los invitamos a que nos sigan sintonizando la próxima semana y les deseamos muy bonito día.